Antecedentes. La evolución que ha experimentado la comunicación humana se ve reflejada en 4 generaciones o revoluciones. La primera generación es el surgimiento del lenguaje en la evolución de los homínidos, que permitió la referencia a objetos no presentes y a expresar los estados internos de la conciencia. La segunda generación fue la invención de la escritura, la creación de signos gráficos para registrar el habla y la posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho oído. La tercera generación fue la aparición de la imprenta, que permitió la reproducción de textos en grandes cantidades, restaurando en parte la interactividad del habla que se había perdido en el texto manuscrito. La cuarta generación fue el surgimiento de los medios electrónicos y la digitalización. Esta etapa tiene una fecha concreta, el 24 de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje por telégrafo. A partir de ese momento, la información podía viajar más rápida que su portador. En las últimas décadas, las tecnologías de la información y de comunicación llamadas TICs han sido distinguidas por algunos autores como tradicionales, que son los videos, telecomunicaciones, etc., y por avanzadas, que son los multimedios, los hipertextos, las redes informativas, etc. La educación y las TICs. La incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años. Tanto que la utilización de esas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta de trabajo básica para el profesor y el alumnado. Un ejemplo de esto es la educación a distancia en el 2020. Las aulas físicas se convirtieron en virtuales y por tanto la utilización de la tecnología se convirtió en una necesidad primordial para la educación. La aparición de las nuevas tecnologías ha puesto un cambio profundo en una sociedad que no en vano ha pasado a recibir el nombre de sociedad de la información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. Por lo tanto, resulta imperativa la incorporación de nuevas herramientas y modelos educativos en todas las instancias formativas, en especial en la formación universitaria. Herramientas que permiten complementar el clásico modelo magistral. En la actualidad la traducción es vista como una profesión y se imparte en diversas universidades. A nivel internacional destacan las universidades de Granada, University of Western Australia, entre otras. En México, las universidades que cuentan con dicha licenciatura son Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Baja California, claro, entre otras. La implementación de las TICs en la enseñanza universitaria. La enseñanza de la traducción surge de la necesidad de adquisición de ciertas habilidades que le permiten al estudiante realizar traducciones que satisfagan las expectativas de la cultura del idioma al cual se tradujo. Se requiere de un alumno más preocupado del proceso que del producto, preparado para la toma de decisiones y que sepa elegir su ruta de aprendizaje, es decir, debe estar preparado para el autoaprendizaje. Eso implica un cambio en el trabajo del profesor. Básicamente se convierte en un facilitador y consejero sobre fuentes apropiadas de información y creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Definición de las TICs. Se definen como un conjunto de aplicaciones tecnológicas de información y comunicación generales y específicas, tradicionales y nuevas o avanzadas,
especialmente útiles para el traductor profesional. La traducción, contexto histórico y su diversidad conceptual. A partir de la segunda mitad del siglo XX, a través de diversos aportes teóricos, la traducción se convirtió en una disciplina. Y la definición de traducción es el proceso donde se transmite la idea original de un idioma origen y se traspasa en el idioma meta. Asimismo, se considera el contexto cultural y el sentido del mensaje. Si nos situamos en el campo de la traducción, las TICs han modificado enormemente el modus operandi de los profesionales de la traducción y la interacción entre los traductores y sus estaciones de trabajo. Han conseguido ser un requisito para traducir los nuevos formatos multimedia y han aumentado sensiblemente la productividad del traductor, llegando a constituir un valor añadido en el currículo de cualquiera de ellos. Dentro del campo de la investigación, el uso de las TICs aplicadas a la traducción ha generado una nueva área de estudio, la tradumática, fusión de traducción más informática, que recoge la investigación en traducción y las TICs. TIC generales aplicadas a la traducción. Les presentaremos algunas de las ventajas que le ofrece el Internet al traductor profesional y algunas características de los corpus lingüísticos que vamos a presentar. Primero tenemos al Internet. El Internet es un ejemplo por excelencia de las redes informáticas. Se define como una red de redes que interconecta millones de personas e instituciones. Sus principales características son la interactividad, la deslocalización y la globalización de la información. Los principales servicios que ofrece el Internet son el World Wide Web o www, el correo electrónico, los grupos de discusión, las listas de archivos y el video de baja demanda. Estos servicios ofrecen al estudiante de traducción y por ende al traductor profesional considerables ventajas de la tarea de documentación, puesto que permite acceder a través de la red a una enorme cantidad de datos y publicaciones. Permite comunicarse con expertos y traductores en diferentes partes del mundo. Bueno, la utilidad para un traductor es que hay conexión remota o telnet. Este procedimiento permite al traductor conectarse a un servidor situado en cualquier punto de los de la red. También le permite acceder a bancos de datos terminológicos, programas de traducción automática, etc. Luego tenemos la transferencia de archivos, que permite enviar y recibir archivos de manera sencilla, rápida y segura. También puede bajar la red de los archivos de texto, programas o dibujos que considere necesarios. La navegación hipertextual, www, que permite al usuario acceder a gran volumen de datos, páginas web, en cualquier punto de la red. Motores de búsqueda y ubicación de la información. Estos están basados en interfaces textuales y permiten acceder en breves segundos a una enorme cantidad de información relacionada entre sí, ya sea Google, Yahoo. Son herramientas útiles para la información temática y terminológica relacionada con los textos que se deben traducir. También tenemos los grupos de debate o Newsgroups, que es un servicio de intercomunicación a nivel mundial que permite al usuario a participar en más de 10.000 foros de discusión o debate que agrupan a numerosos expertos de diferentes áreas temáticas. Para el traductor son útiles ya que con una consulta pueden llegar a cualquier rincón del planeta y así obtener diferentes respuestas. Y bueno, por último tenemos listas de correo o discusión. Estas son, a estas cualquiera puede unirse. Cuenta con un moderador que garantiza la transmisión confiable de los datos. Los diferentes suscriptores envían mensajes o consultas al correo y el moderador es el que se encarga de enviarlos automáticamente
a todos los suscriptores que están integrados a dicha red. El traductor puede obtener respuesta a sus consultas de manera bastante confiable y rápida. Después están los corpus lingüísticos, que son herramientas informáticas que ayudan al traductor profesional. Por un lado tenemos los corpus monolingües, en los que ayuda al traductor profesional, que pueden ser de dos tipos: los monolingües, que son como el CREA, y otro tipo de corpus, que son los bilingües o de traducción, que se dividen en corpus paralelos y corpus comparables. El corpus monolingüe, en este caso el CREA, es el Corpus de Referencia del Español Actual de la Real Academia Española. Es un conjunto de textos de referencia procedentes de los diferentes países hispanohablantes, tanto del lenguaje oral como escrito, datados desde 1975 hasta el 2004. Luego tenemos a los corpus bilingües o de traducción. En este caso tenemos a los corpus paralelos, que son los que están formados por un conjunto de textos fuentes y sus respectivas traducciones. Tenemos como ejemplo el Canadian Hansard, los cuales almacenan actas del diario de sesiones del Parlamento Federal de Canadá. Los corpus comparables son los que están compuestos por textos redactados originalmente en dos o más lenguas, los cuales presentan una serie de semejanzas entre sí. Y así es como se ve la herramienta que se utiliza. Igualmente útil para el trabajo del traductor son los programas generadores de concordancia, que estos permiten localizar todas las veces que aparece un término o locuciones en uno o varios textos almacenados en formato electrónico, y que nos permiten extraer un listado de todos sus contextos. Tenemos como ejemplo el KWIC, que es el Keyword in Context, y el KWOC, que es Keyword Out of Context. Estas son las dos herramientas más conocidas y utilizadas para el trabajo de un traductor. Y bueno, por último, solo como nota, tenemos la palabra bitexto, que su autor Harry dice que es el sentido de que él le da a un texto y sus traducciones. En realidad no son dos textos, sino un solo texto en dos dimensiones. La rápida incorporación y evolución de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana ha llegado a todos los ámbitos. Pero, ¿cómo han apoyado estas nuevas tecnologías a los lingüistas? Con la creación de un software capaz de traducir por sí solo y en menos tiempo que un traductor humano. La denominada Sociedad de la Información ha traído consigo un importante aumento del contenido traducible. Todos queremos conocer en tiempo real y en nuestra lengua materna lo que pasa en otras partes del mundo. Sin embargo, al tratarse de un volumen tan grande de contenido, resulta imposible de traducir para el traductor humano. Esto ha propiciado la creación de lo que se conoce como traducción automática, una herramienta que responde a las necesidades actuales de la traducción y uno de los nuevos retos del siglo XXI. Es una disciplina perteneciente a la lingüística computacional, con inicios a mediados de los años 50 y comienzos de los años 60.
Hutchins y Summers definen a la traducción automática como the development of programs which can produce raw translations of text in a relatively well-defined subject domains, which can be revised to give good quality translated text at an economically viable rate, or which in their unedited state can be read and understood by specialists in the subject for information purposes. Con la traducción automática se busca principalmente la traducción de textos técnicos y no literarios, considerando que es menos costoso el pago de máquinas que de traductores humanos. Su complejidad radica en que requiere de procesos cognitivos, lingüísticos, inferencia lógica, estrategias comunicativas y mecanismos mentales de interpretación de textos, como evocación y sobreentendidos. En general, también busca reducir costos de traducción de las empresas, organismos internacionales y servicios de inteligencia militar. Estos sistemas funcionan mediante fórmulas y algoritmos que previamente han introducido profesionales humanos. Los principales problemas que presenta la traducción automática están relacionados con aspectos lingüísticos y pragmáticos, no técnicos, como la ambigüedad, la complejidad de la sintaxis y las diferencias de vocabulario entre culturas. Debido a ello, conlleva limitaciones en la inteligibilidad, fidelidad, precisión y el estilo de los textos. Requiere además un conocimiento completo de la lengua, de su origen, de los mecanismos de procesamiento de la información lingüística y conocimiento del contexto. Esto se hace más evidente entre traducciones de lenguas diferentes como el castellano y el alemán. La traducción automática se realiza frase a frase, sin tomar en cuenta lo anterior ni lo consiguiente. Esto reduce el uso de recursos en memoria y sistema, pero hace que se pierda el sentido del argumento. Las limitaciones en la precisión se pueden mejorar mediante la consulta automática a bases de datos terminológicas de un dominio específico. Además, los sistemas no toman en cuenta los efectos de la lectura en el destinatario. No hay intercambio de conectores discursivos para evitar repetición ni para revisar el tono de un texto. Al no revisar estos aspectos en el texto original, no los toma en cuenta tampoco en la traducción de salida. Existen otros factores a tomar en cuenta, como la falta de reconocimiento de formatos en los textos, como cursivas o negritas, la presencia de caracteres como saltos de línea, distorsiones de análisis sintáctico, faltas ortotipográficas, etc. Para mejorar la traducción automática de textos, existen recomendaciones generales. Guías de estilo que los redactores pueden escribir cuando se sabe que sus textos van a ser traducidos, requiriendo una previa evaluación de la calidad lingüística del sistema o software de traducción, para así tener un informe de sus carencias y limitaciones. Finalmente, y aunado a la traducción automática, se requiere una revisión final para evitar otros fenómenos problemáticos, de tal modo que se necesita una preedición y una postedición, que son las correcciones de las traducciones por alguien humano. Entre sus ventajas está la traducción de grandes volúmenes de texto en tiempo inferior a la traducción humana, caso especialmente necesario en situaciones en donde se debe generar un mismo documento en muchas lenguas. El proyecto Eurotra es un sistema financiado por la Comunidad Europea capaz de traducir automáticamente su documentación en las lenguas oficiales de toda la Unión Europea. El abaratamiento de costes es otra ventaja, pues se hacen traducciones periódicas en un lenguaje controlado con léxico restringido y fraseología establecida previamente, como por ejemplo en manuales de electrodomésticos o recetas de cocina, de modo que los costos de preedición y postedición son asumibles. La resolución de problemas de comunicación en situaciones de intercambio inmediato de información, como en chats y páginas web. De otra forma, el usuario tendría que esperar a que un traductor lo asesore en la traducción de cada página web.
Una ventaja final es la posibilidad de construcción de sistemas de traducción automática a la medida, que tengan glosarios propios generados, diccionarios, léxicos y los contextos necesarios a implementar, así como registros, formas verbales y priorización. Es decir, que para cada uso se puede mejorar la construcción del sistema de traducción automática. Tipos de sistemas de traducción automática. Existen tipos principales de sistemas de traducción automática, los que tienen o no conocimiento lingüístico. Por ejemplo, los sistemas de traducción directa realizan traducción literal palabra a palabra y con reglas sintácticas sencillas. También realizan traducciones de grandes volúmenes en poco tiempo por los procesos simples y suelen generar frases de baja calidad, pero funcionan si se valora más la rapidez que la calidad de la traducción. Los sistemas de traducción indirecta tienen un módulo de análisis que construye una representación completa de la frase original en forma de árbol sintáctico. Si es posible construir un árbol sintáctico sin problema, se puede decir que el sistema ha entendido la frase, lo que da más garantías de que generará una traducción inteligible. Para cada par de lenguas a traducir, se crea un árbol supralingüístico, con todas las formas flexionadas que sirven de patrón en la generación de oraciones en el texto traducido. Estos sistemas realizan procesos mucho más complejos y sus resultados son mejores. Los sistemas interlingua llevan a cabo una representación intermedia conceptual, no gramatical, construida a partir del análisis de la frase original. Se aplican entonces reglas de correspondencia no solo a nivel conceptual, sino lingüístico. Sin embargo, en los sistemas de traducción indirecta e interlingua se requiere una gran inversión intelectual, tecnológica y de recursos, a diferencia de los sistemas con lenguajes controlados, con la ventaja de actuar según reglas y tomar decisiones después de aprender de los ejemplos encontrados en su corpus, por lo que se vuelven sistemas basados en ejemplos. El proceso realizado por este sistema lo podemos resumir en 3 fases: análisis, transferencia y generación. Los sistemas estadísticos o estocásticos son aquellos que utilizan un modelo de la lengua de llegada, indicando la probabilidad de que una secuencia, ya sea una oración, esté bien formada. Consiste en buscar las palabras de la lengua de llegada que traducen mejor las palabras de la oración original y en encontrar la secuencia más adecuada de estas palabras. Para esto se utilizan corpus paralelos. Entre más grande el corpus, la traducción será mejor. El resultado obtenido es un equilibrio entre costes de tiempo y dinero y el conocimiento lingüístico. En la traducción automática neuronal se hace uso de las redes neuronales, cuyo funcionamiento es muy similar al de las redes neuronales biológicas del cerebro humano, por lo que los resultados que ofrece son más precisos y naturales, como si de un traductor humano se tratase. El uso de estas redes neuronales hace que las palabras se representen de forma numérica mediante el uso de vectores. Esto se debe a su funcionamiento a través del denominado Deep Learning o Deep Neural Networks, el cual consiste en el uso de algoritmos capaces de aprender automáticamente de sus errores y por lo tanto de autocorregirse a través de la recopilación y almacenamiento de datos. Una vez que ha procesado los datos, el sistema comienza a aprender patrones y a reproducirlos de manera que las traducciones sean de mayor calidad, es decir, se empieza a entrenar el motor de traducción automática. La TAN se puede aplicar a la traducción asistida por ordenador, TAO, con la que podemos realizar traducciones que son revisadas y corregidas posteriormente por un traductor humano durante la fase de posedición. Traducción automática y software de libre distribución. Esta es una práctica habitual entre las empresas e instituciones, pues la adquisición de un sistema de traducción automática mejora su producción y reduce sus costos. Sin embargo, también existen algunos sistemas de libre distribución siguiendo siempre el manifiesto de software libre, por ejemplo, Traduki. Este es un traductor automático del código fuente abierto multiplataforma que traduce no solo a las lenguas más comunes, sino también entre lenguas de uso minoritario. Linguafile permite traducir en un total de 65 lenguas, seleccionar los ficheros a traducir, la lengua de partida y la lengua de llegada. Aperture
es un traductor de código abierto para lenguas próximas, como español-catalán, español-gallego, español-portugués, catalán-francés, aranés-catalán e inglés-catalán. Se destaca de este sistema la posibilidad de mejoramiento y ampliación de sus motores de traducción. SAL es un traductor financiado por la Consejería de Cultura de Valenciana, que traduce del valenciano al castellano y viceversa. Entre otras herramientas se encuentra Freelink. Este es un paquete de procesamiento del lenguaje natural, cuyo etiquetador sintáctico y morfológico puede utilizarse para la recuperación de información o para la extracción automática de terminologías. Servicios de traducción web gratuitos. El protocolo SOAP, Simple Object Access Protocol, utiliza el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, de transmisión de peticiones de acceso a páginas web y de las respuestas de estas páginas, mostrándolos en formato HTML. Gracias a ello, existen servicios de traducción web disponibles como InterNewsRoom y Babelfish. La traducción automática no sustituirá ni es comparable a la traducción humana, si bien la traducción humana también tiene limitaciones de disponibilidad y velocidad, pues el proceso es más lento e incluso puede resultar más costoso en un proceso de traducción, posee una ventaja importante que las máquinas no tienen: el conocimiento de todos los elementos pragmáticos que definen a la comunidad de hablantes. La traducción automática no deja de ser una máquina a la que vamos introduciendo datos y más datos para que produzca un buen resultado y facilite el trabajo de los traductores, por lo que no es capaz de comprender los matices que un ser humano sí. Por ejemplo, las emociones, los aspectos culturales o la sensibilidad con la que se deben tratar ciertos temas. Traducción asistida por ordenador, TAO. La automatización de la traducción sirve para situar las primeras referencias a la TAO como campo de investigación en los años 60. El desarrollo de la traducción automática sirve para situar el nacimiento de la traducción asistida por ordenador hacia finales de los años 80. Es importante mencionar que las tecnologías de la traducción ofrecen menos problemas estilísticos en la mayoría de las lenguas y se centra fundamentalmente en la catalogación y descripción de todo tipo de sistemas de traducción, herramientas de ayuda a la traducción e instrumentos tecnológicos, que veremos más adelante. Ahora hablaremos sobre la automatización de la traducción por medios tecnológicos. En el siguiente esquema descrito por Hutch y Somers en 1992, se distinguen los sistemas de traducción de acuerdo con el nivel de automatización del proceso de traducción y el grado de participación humana en dicho proceso. La automatización de la traducción se representa en una escala continua, situándose en polos opuestos: la traducción automática de alta calidad, Fully Automatic High Quality Translation, y la traducción humana. En la parte central de la escala se distingue entre la traducción automática asistida por el hombre, Human Aided Machine Translation, y la traducción humana asistida por ordenador, Machine Aided Human Translation. Los sistemas anteriores se engloban en una categoría más amplia: la traducción asistida por ordenador, Computer Assisted Translation o Computer Aided Translation, ya que ambos sistemas tienen como punto en común el uso de una memoria de traducción, Translation Memory. La distinción de los sistemas de traducción en esos términos permite: 1. Comprender el grado de complejidad tecnológica de los sistemas de traducción. 2. Inferir una forma de concebir la traducción. 3. La traducción humana dentro del esquema lleva a considerar que la naturaleza de la traducción como actividad humana es comparable a la de una máquina, estableciéndose así la división entre hombre y máquina. 4. La predominancia de los enfoques lingüísticos basados en reglas aplicadas en el diseño de los sistemas de traducción automática lleva a conceptualizar la traducción como una actividad entre lenguas y no entre textos.
La relación entre traducción automática y traducción automática asistida por ordenador es innegable, pero la historia de ambos campos permite comprobar que su evolución se produce en paralelo y que los planteamientos que orientaron a la traducción asistida por ordenador provienen de autores estrechamente relacionados con el ámbito de la traducción, especialmente con su actividad profesional. Del mismo modo, es necesario alejarse del convencimiento que la traducción asistida por ordenador es una extensión de la traducción automática, o que cualquier herramienta orientada a automatizar la traducción sea un resultado de la traducción automática. Es necesario alejarse del convencimiento que la TAO es una extensión de la traducción automática. En 1966 se marca un punto de inflexión importante para la automatización de la traducción por otros medios distintos a la traducción automática, cuando ALPAC, que significa Automatic Language Proceeding Advisory Committee, plantea en su informe Language and Machines, Computer in Translation and Linguistics, la conveniencia de orientarse hacia el desarrollo de herramientas de apoyo a la traducción que resulten más eficaces y rentables que los sistemas de traducción automática. Estas afirmaciones explican el declive de la traducción automática durante décadas, principalmente en Estados Unidos, y resurgiendo solo a partir de la década de los 80. La evolución de la traducción asistida por ordenador. Un sistema de TAO integra varias funcionalidades representadas por recursos que permiten la gestión terminológica, el almacenamiento y reutilización de segmentos previamente traducidos en memorias de traducción y la alineación de textos. A través del tiempo se muestra el desarrollo de esos recursos hasta alcanzar su integración en los sistemas de corte TAO. Son estos precisamente los que dan lugar a la TAO. Entre 1965 y 1975 se desarrollaron las bases de datos terminológicos. En aquel tiempo, estos sistemas se consideraban bajo la categoría de herramientas de ayuda a la traducción. Los recursos electrónicos implementados en grandes organismos y compañías en ese entonces facilitaban el acceso a glosarios, diccionarios y bases de datos terminológicos de diferentes campos de especialidad, entre ellos ciencia, tecnología, economía, ciencias sociales, etc. Los más importantes sistemas de gestión terminológica eran el Bundesprachmann, si no lo pronuncio bien es que es difícil, que en su abreviatura es BSPRA, el Servicio Federal de Lenguas de Mannheim, Alemania, y el Bureau de Terminologie de Luxemburgo de la CECA. Lo novedoso de estos sistemas era que antes de su implementación definitiva se efectuaban varios experimentos con traductores profesionales, comparándose el tiempo invertido en la traducción con el uso de estas herramientas y con el uso de fuentes de documentación tradicionales. Con esto se probó que el tiempo de consulta se reducía en un 60% en la media. El sistema se podía retroalimentar con nuevas traducciones y permitía crear nuevos recursos a partir de los existentes. El control del proceso de traducción quedaba en manos del traductor. Estos avances permitían el procesamiento y almacenamiento de grandes cantidades de información, al igual que para la creación de bases de datos bilingües y multilingües, que progresivamente se convertían en recursos de referencia. El interés por las bases de datos ganó un espacio en los congresos de la época, donde el tema tiene un lugar reservado junto con los avances de la traducción automática.
Gracias a los resultados obtenidos con las bases de datos terminológicos, entre 1970 y 1980 se plantea la creación de bancos de recursos lingüísticos estructurados por módulos. El primer modelo es el de Krollmann, en 1971, el cual conceptualiza 8 módulos que están inspirados en los tipos de recursos usados en el BSPRA. También programas, rutinas y funciones. La interconexión de recursos lingüísticos y textuales que operaban antes por separado para que diferentes usuarios con perfiles y necesidades distintas pudieran acceder al material desde una terminal independiente. Diseña un sistema de apoyo a la traducción, de conexión del procesador del texto con los recursos léxicos u otros sistemas de recuperación de información. Mencionaba que el verdadero reto estaba en la posibilidad de combinar el procesador de textos con los sistemas de almacenamiento de información para garantizar así la calidad de las traducciones. Por otro lado, Lippmann en 1976 planteaba en su modelo una herramienta con la que el traductor pudiera ejecutar operaciones en línea para almacenar y recuperar información de varios recursos y realizar todo tipo de tareas, desde edición, corrección, impresión, etc. Concordaba con Krollmann en la interconexión para que las personas pudieran acceder al material desde una terminal independiente y añadía compartir los datos en tiempo real para que varios traductores pudieran acceder a los recursos de forma descentralizada y simultáneamente. También un sistema modular compatible con el procesador de textos y que a su vez cada módulo pudiera ejecutarse de forma independiente. También reproducir todo el texto, el proceso de la traducción en línea. Las propuestas de ambos autores se ven condicionadas por el alto coste que exigía la implementación del sistema de este tipo, el desarrollo de la informática de usuario en un estado incipiente y por las limitaciones técnicas de la época en la que estaban. Por su lado, Krollmann como desventaja veía el coste que implicaba el diseño de un banco de datos lingüísticos que solo era justificable si se contaba con un gran número de usuarios. Por otro lado, Lippmann destacaba la imposibilidad de ejecutar varios programas en una misma ventana para consultar un diccionario. Decía que para consultar un diccionario era necesario cerrar el texto que se estaba traduciendo. La influencia de estas dos propuestas por Krollmann y Lippmann en años siguientes es muy decisiva. Tanto es así que Lippmann será uno de los responsables del desarrollo de la memoria de traducción. De 1975 a 1985 se realiza el diseño de los entornos de recursos integrados. En este periodo se caracteriza por propuestas basadas en el diseño de entornos de trabajo específicos para la traducción, presentadas por Artem, Kay y Melby. Sin embargo, sus propuestas no dieron lugar a ningún prototipo que permitiera explotar su uso en situaciones reales de trabajo con traductores profesionales. De los tres autores destaca la novedad de sus propuestas y su semejanza con los sistemas TAO. El sistema Terrier, también conocido como Translation by Text Retrieval, es un terminal de trabajo formado por un procesamiento de textos, con una memoria central suficientemente potente para almacenar textos, tanto originales como sus traducciones. De este modo, en futuras situaciones de trabajo, el material podría ser recuperado, comparado, actualizado y aprovechado. Se insiste en este método en que el camino a seguir debe centrarse en el desarrollo de herramientas de apoyo a la traducción. Por ejemplo, las soluciones desarrolladas y ventajas que ofrecen los procesadores de texto para la preparación, edición y revisión de traducciones. Sobre la base de datos terminológicos, se señala que es necesario mejorar la presentación de los resultados, de manera que se puedan realizar consultas en función de las necesidades y perfiles de los usuarios, distinguiendo así entre el tipo de información relevante para los traductores,
como sus equivalencias exactas y su uso en contexto, frente a la información requerida por terminólogos y documentalistas. Una solución que se propone sería clasificar los textos relacionándolos con un campo en concreto, de manera que se pueda aprovechar el material previamente traducido para superar el problema de repeticiones. The Translator Amanuensis es el diseño de un sistema de traducción. Es fundamental establecer el papel del traductor y de la máquina durante el proceso de traducción, para evitar que el traductor quede relegado a una función de revisor. Aquí se apuesta por la automatización de aquellas tareas del proceso de traducción susceptibles de ser gradualmente automatizadas, como se explica en inglés, leaving the human translator to concentrate on more interesting and challenging aspects of the art. The Translator Workstation, traducido al español como la estación o el puesto de trabajo del traductor, tiene como planteamiento que el ordenador sea el instrumento principal del traductor profesional, tanto para realizar tareas propiamente relacionadas con la traducción como con la gestión de archivos y documentos. Esto con el fin de permitir que todo el proceso de traducción pueda ser controlado por el traductor. Aquí se establecen 3 grados de automatización. En el primero se sitúan los procesadores de textos y las herramientas de gestión terminológica. En el segundo, los recursos son para la generación de listados de frecuencias de aparición de términos en el texto. Y el Suggestion Box, un componente que permite realizar consultas de segmentos en contexto. El número 3 se integra a un sistema de traducción asistida que sea capaz de puntuar la calidad de las soluciones aportadas al traductor. De estos 3 niveles se destaca el funcionamiento del componente Suggestion Box. En 1990 se creó LISA, Localization Industry Standards Association, que se orienta a 2 líneas de investigación, una relacionada con las estrategias de planificación de rutinas o del ciclo del proceso de traducción, está directamente vinculada a la globalización, y la otra relacionada con el desarrollo de varios estándares, concretados en reglas de segmentación y datos terminológicos, tales como OSCAR, Open Standards for Content Allowing Rows, TMX, Translation Memory Exchange, utilizadas para el intercambio de memorias de traducción, SRX, Segmentation Rule Exchange, para definir reglas de segmentación, TBX, Term Base Exchange, para el intercambio de estructuras de datos terminológicos, XML, Text Memory, para el intercambio de información con el uso de lenguajes etiquetas, GMXB, Global Information Management Metrics Exchange, Volume, para el cuento de caracteres y palabras en documentos para la estimación del coste de la traducción, XML, a base de datos, es para la relación de elementos. La traducción asistida por ordenador es una forma de enfocar la tecnología y la traducción, con la que no se equipara la naturaleza de una actividad humana con los procesos que pueden ser efectuados por una máquina. Un rasgo en el que se insiste es el carácter textual de la traducción. Tener en cuenta el texto como punto de partida es de crucial importancia, ya que influye en el tipo de aplicación que se persigue de la tecnología y, por lo tanto, en la conceptualización de una determinada solución tecnológica. Por ello, se hace mucho énfasis en la importancia del almacenamiento de textos en la creación de índices o en la clasificación por campos temáticos y conservar el texto en 2 formas, tanto original como la traducción. Otro rasgo es no perder de vista que la traducción es una actividad profesional y una actividad económica. No se persiguen ideales, sino encontrar soluciones rentables de acuerdo con los métodos de trabajo de traducción. Otro rasgo importante que se destaca desde el campo de la TAO es que la traducción requiere el desarrollo de soluciones propias, adecuadas a su proceso y producto. Este debe garantizar que el control del proceso de traducción quede en manos del traductor y que no lo relegue a la función de un revisor. Se comprende que la traducción es una actividad fundamentalmente humana y que los instrumentos tecnológicos son herramientas de trabajo del traductor profesional. Hola, buenas tardes. Soy Uriel Mireles y voy a hablar de memorias de traducción. ¿Qué es una memoria de traducción? Una memoria de traducción es un depósito donde se almacena contenido original y traducido de una manera organizada y que permite la recuperación posterior. En la mayoría de los sistemas de traducción asistida, las memorias de traducción están implementadas como base de datos. De esta manera, si tenemos que traducir un segmento igual o similar a un segmento que se encuentra en la memoria de traducción, la herramienta nos mostrará esta información y nos permitirá aceptarla, modificarla en caso de que se necesite un cambio en cuanto al contexto o rechazarla. Dentro de los textos se dividen en segmentos cortos que a menudo se corresponden en oraciones. Como se muestra seguidamente, una unidad de traducción se compone de un segmento de texto origen y su equivalente traducido.
De manera más simple, una MT puede verse como una lista de segmentos de texto origen explícitamente alineados con sus homólogos de texto destino. La estructura resultante se denomina corpus paralelo o bitexto. Historia. Antiguamente la mayoría de los traductores no guardaban los archivos de traducciones previamente en formatos electrónicos. Las grandes multinacionales informáticas disponían de grupos de traducción especializados en la traducción de sus productos y para ello desarrollaban herramientas de uso propio. Existían herramientas muy rudimentarias. Las traducciones estaban en formato electrónico. Se escribían con procesadores de texto, pero era bastante complicado y tedioso encontrar un determinado segmento de traducción, ya que para una traducción tenía que seguir ciertos pasos que eran localizar el archivo fuente, abrir el archivo fuente y buscar el texto a reutilizar, abrir el archivo con la traducción, buscar en ese archivo el segmento traducido, copiar el segmento y pegarlo en la nueva traducción, y editar el segmento. Por lo tanto, el traductor perdía mucho tiempo realizando estos pasos, abriendo archivos, buscando, copiando y editando. Era muy tedioso tener que hacer esto cada vez que se traducían textos. Entonces, para que el trabajo se facilitara más, se crearon las memorias de traducción. Sin embargo, este tipo de herramientas solo representaron una entidad comercial significativa desde finales de 1990 en las grandes multinacionales informáticas. La primera herramienta que más se asemeja al modelo actual fue el IBM Translator Manager. ¿Cómo funciona? Esta tecnología trabaja comparando automáticamente un texto origen con los textos ya traducidos contenidos en la base de datos. Cuando un traductor tiene que traducir un nuevo segmento, el sistema de memoria de traducción consulta la base de datos para ver si este segmento se corresponde con un segmento previamente traducido. Si el sistema encuentra una coincidencia, muestra la unidad de traducción correspondiente y el traductor decide si incorpora o no esta traducción al texto. En las memorias de traducción no se relacionan unidades más grandes, como por ejemplo párrafos, ya que la probabilidad de encontrar párrafos iguales o similares en dos textos es muy baja. Tampoco se hacen relaciones entre unidades muy pequeñas, como por ejemplo palabras o sintagmas, ya que el traductor humano no trabaja tratando aisladamente estas unidades. ¿Para qué sirven las memorias de traducción? Al estar todas las traducciones previamente almacenadas en la memoria de traducción, estas se reutilizan, si es que existen coincidencias, facilitando así el trabajo, ya que esto evita tener que traducir de nuevo un segmento que ya haya sido traducido anteriormente. ¿Qué textos son los más apropiados para una memoria de traducción? Textos repetitivos. A diferencia de los textos literarios y de publicidad, que contienen menos estructuras repetitivas, los textos técnicos, científicos y legales sí cuentan normalmente con contenido repetitivo. Revisiones, es decir, versiones corregidas de un texto previo, nuevas versiones de manuales técnicos que incorporan nuevas características. Textos reciclados. Algunos traductores trabajan en campos especializados donde tanto el formato como la temática del texto no varían mucho. Este tipo de traductores suelen trabajar para los mismos clientes que tienen una terminología y estilos parecidos en los que los textos que quieren que se traduzcan. Actualizaciones. Las actualizaciones tienen lugar cuando el cliente hace cambios en el texto original mientras todavía se está realizando la traducción. Una actualización puede poner en serias dificultades al traductor si el texto es extenso y se han realizado muchos cambios en el documento, y si una memoria de traducción el traductor tendrá que comprar el texto original y actualizado para ver los cambios. Gracias. Tipos de coincidencia en la memoria de traducción. La probabilidad de encontrar coincidencias en la memoria dependerá básicamente del tipo de texto que estemos traduciendo y de los que se han utilizado para crear la memoria. Es decir, si estos textos contienen muchas repeticiones, naturalmente la probabilidad aumentará. Sin embargo, la mayoría de sistemas de memoria de traducción presentan 4 tipos de coincidencia en la búsqueda de segmentos. La primera es la coincidencia exacta o exact match. Aquí el segmento a traducir debe ser 100% idéntico al contenido en la base de datos, y para que pueda ser recuperado de esta, debe coincidir tanto lingüísticamente como en formato. Es decir, el segmento de búsqueda y el segmento de texto contenido en la base de datos deben ser idénticos en todo: ortografía, puntuación, formas verbales, número, género e incluso el formato. Aquí hay algunos ejemplos de segmentos que no detectarían una correspondencia exacta.
Un problema que puede surgir dentro de este tipo de coincidencia es la homonimia. Esto es, palabras que coinciden en escritura o pronunciación, pero difieren en su significado. Por esto, un segmento podría traducirse erróneamente, ya que su traducción depende del contexto en donde aparece. Por ejemplo, la palabra inglesa pipe tiene varios significados y según el contexto puede traducirse por tubería o pipa. Es por esto que el traductor debe editar la traducción sugerida si fuese necesario. El segundo tipo de coincidencia es la completa o full match. La coincidencia completa se da cuando el segmento a traducir solo difiere del almacenado previamente en alguna unidad de traducción en elementos variables. Los elementos variables más comunes son los números, las fechas, las horas, las unidades de medida y los nombres propios. Estos elementos requieren normalmente algún tipo de tratamiento especial. Por ejemplo, que una fecha con formato día, mes, año se pueda transformar a mes, día, año. El tercer tipo de coincidencia es la fase, también conocida como aproximada o parcial. Esta recupera de la memoria de traducción segmentos similares pero no idénticos al segmento origen. Aquí el usuario generalmente puede configurar el grado de similitud de la coincidencia entre el 1 y el 99%, pero se debe tomar en cuenta que si se escogen índices muy altos, por ejemplo el 99%, hay riesgo de que se produzca algo que se llama silencio, es decir, habrá coincidencias parciales potencialmente útiles que no se recuperarán. En cambio, si se opta por un índice muy bajo, por ejemplo del 10%, existe riesgo de que el sistema produzca ruido. Esto es, el número de sugerencias será alto, pero asimismo serán demasiado diferentes del nuevo segmento origen y por lo tanto no serán útiles. De igual forma, conviene tener en cuenta que si se acepta una coincidencia parcial, tendrá que llevarse a cabo alguna tarea de edición, como cambiar alguna palabra. Si el índice de similitud fuese muy bajo, el esfuerzo de edición será muy alto y probablemente sea mejor traducir el segmento desde cero. Por ello se recomienda configurar la similitud mínima entre el 65 y el 85%. Y finalmente aquí, cuando existe más de una coincidencia, el sistema las muestra ordenadas de mayor a menor similitud. El cuarto y último tipo de coincidencia es la de términos o term match. La mayoría de los sistemas de memoria de traducción operan junto con una base de términos asociada. Utilizando un gestor terminológico compatible con el software, un traductor puede crear una base de terminología bilingüe y el sistema comparará los términos individuales que figuran en cada segmento del texto origen con los segmentos de la base terminológica. A este proceso se le conoce como reconocimiento activo de terminología y constituye esencialmente una búsqueda en un diccionario bilingüe. Este tipo de coincidencia sirve cuando no se encuentra una coincidencia exacta o fácil. Y cuando no existen ese tipo de coincidencias, el traductor al menos podría encontrar alguna equivalencia de traducción de los términos individuales en la base de términos. Y bueno, que las diversas técnicas de coincidencias que acabo de mencionar normalmente son muy útiles en muchas situaciones. Sin embargo, estas también tienen algunas limitaciones, como lo son la inflexión y la derivación. La inflexión es el proceso que se utiliza para hacer un sustantivo plural o conjugar un verbo, y la derivación es añadir sufijos o prefijos a una palabra existente. El formato de intercambio de memorias de traducción. Los diferentes sistemas de traducción asistida indexan y almacenan en bases de datos las memorias de traducción de formas muy diferentes. Por este motivo, las memorias de traducción no son compatibles entre las diferentes herramientas, y para poder compartirlas se creó un lenguaje de intercambio basado en XML llamado Translation Memory Exchange, TMX. Todas las herramientas de traducción asistida son capaces de guardar sus memorias en este formato y cargar archivos TMX en sus bases de datos. El TMX se define en dos partes. La primera es una entrada constituida por segmentos alineados de texto en dos o más lenguas. Esto se denomina unidad de traducción y se indica con el elemento to. Y la segunda parte es un segmento individual del texto de la memoria de traducción en una lengua determinada y se indica con el elemento seg.
Es decir, la primera parte son los segmentos en conjunto en 2 o más lenguas y la segunda parte es el segmento individual en una sola lengua. Y aquí hay un ejemplo de una memoria de traducción en formato TMX. La creación de las memorias de traducción. Básicamente, para crear una memoria de traducción hay que llevar a cabo un proceso que se conoce como alineación de documentos. Esta alineación se puede dar de manera manual o automática. El proceso manual se toma un documento original y su traducción y se genera un archivo que relaciona los segmentos originales con los correspondientes segmentos traducidos. Este proceso es útil para la creación de memorias a partir de documentos originales y sus traducciones. Pero es importante tener en cuenta que si los documentos los hemos traducido con una herramienta de traducción asistida, no será necesario llevar a cabo este proceso, ya que podemos generar la memoria de traducción directamente desde la herramienta de traducción asistida. El proceso genérico de alineación de documentos puede dividirse en 2 pasos. El primero es la segmentación de los documentos originales y traducidos, y el segundo es la relación de los segmentos originales con los segmentos traducidos correspondientes. El primero, la segmentación, consiste en dividir el texto de los documentos a partir de un conjunto de reglas de segmentación. Las reglas de segmentación indican dónde termina un segmento y dónde empieza otro. Una regla podría indicarnos que un punto seguido de un espacio en blanco y una palabra que empieza por mayúscula indica un límite de segmento. Esta regla podría segmentar correctamente el texto siguiente. Hoy he comido en casa. Mañana comeré en el trabajo. Al aplicar la regla de segmentación, nos quedarían 2 segmentos. El primero, hoy he comido en casa, y el segundo, mañana comeré en el trabajo. Pero, sin embargo, esta regla no funcionaría con el texto. El señor Martínez no ha asistido a la reunión, ya que el punto de señor abreviado, la regla de segmentación lo pondría como que ahí termina un segmento y empieza otro en Martínez. Entonces ahí no funcionaría la regla de segmentación. Y la mayoría de sistemas de traducción asistida ofrecen la posibilidad de especificar las reglas de segmentación. Por este motivo también se creó el SRX, Segmentation Rule Exchange, que es un formato estándar de intercambio de reglas de segmentación basado en XML también. Y este es un ejemplo de Omega T, una herramienta de traducción. El trabajo con memorias de traducción. Aquí se distinguen 2 maneras de trabajar con memorias de traducción dentro de una herramienta de traducción asistida. El primero es el modo interactivo, que es que a medida que el traductor va trabajando con la herramienta de traducción asistida, cada vez que cambia de un segmento a otro, el sistema busca coincidencias dentro de la memoria de traducción y muestra las coincidencias exactas o las que tengan un índice de similitud superior o igual al indicado por el usuario. Y la segunda manera de trabajar con una memoria de traducción es el modo por lotes. Este modo a menudo se denomina pretraducción y consiste en consultar en la memoria de traducción todos los segmentos del proyecto y poner en la traducción el segmento más parecido que supere un índice mínimo de similitud indicado por el usuario. En ambos casos, el traductor tendrá que revisar las propuestas proporcionadas por la memoria de traducción. La pretraducción o el modo por lotes es útil en los casos en que queramos enviar un proyecto de traducción a un colaborador sin tener que enviar toda una memoria de traducción. Las ventajas de utilizar una memoria de traducción son el tiempo. Un buen uso de las memorias de traducción puede reducir el tiempo necesario para realizar la traducción gracias a la reutilización de traducciones anteriores. El aumento de la coherencia.
ya que ayudarán a traducir de la misma manera segmentos iguales que pueden aparecer repetidos en uno o diferentes documentos. La calidad. Si las traducciones introducidas en la memoria de traducción son coherentes y gracias a la integración de sistemas de gestores de terminología, los nuevos textos a traducir serán de mayor calidad. También estas permiten a los traductores inexpertos reutilizar los segmentos de traducciones realizadas por traductores con experiencia. Con una configuración previa, permite convertir unidades de medida, fechas, copiar números y nombres evitando errores humanos. Cuanto más hagas crecer la memoria de traducción, más rápido podrás traducir próximos trabajos, lo que te permitirá aceptar más proyectos y aumentar tus ingresos. Y por último, la mejora de la productividad. Bueno, finalmente estos son algunos de las herramientas de traducción asistida que cuentan con memorias de traducción. Es imprescindible afirmar que la llegada continua de nuevas tecnologías a la traducción ha sido objeto de investigaciones, prueba-error, a lo largo de la historia. Durante el periodo de guerras, muchas personas empezaron a tener la idea de empezar a traducir por medio de máquinas. Algunos pioneros empezaron en 1943 y muchos otros prosiguieron con su estudio en diferentes lugares. Muchos factores influyeron en la creación de estas ideas, teniendo un peso sustancial los movimientos de lenguas artificiales, como lo fue el Esperanto en sus indicios o Interlingua momentos después. Traducción directa, palabra por palabra, traducciones regidas por reglas, traducciones por sintaxis, traducciones asistidas por computador. Cada una de ellas fueron aplicándose, rechazándose, y algunas de ellas puliéndose y volviéndose a reintegrar. Las investigaciones se fueron expandiendo y con ellas el mejoramiento de los resultados. Se disminuyó la carga de trabajo del traductor y con ello más y nuevas oportunidades de desarrollo para corporaciones y empresas. ¿Cuál es el futuro que depara la traducción? A lo largo de más de 60 años, la traducción asistida ha ido evolucionando y, en determinadas ocasiones, muchas personas pensaron que las máquinas podrían reemplazar a los traductores. Sin embargo, la historia muestra que la traducción fue y siempre ha sido una aplicación que requiere la intervención humana. El lenguaje es vasto y complicado, los idiomas están llenos de jergas, modismos, chistes y excepciones para que un programa pueda traducir a la perfección su contenido. Y aún si existiera un programa tan potente para realizarlo, este mismo quedaría obsoleto después de unos pocos años, ya que la lengua siempre irá cambiando constantemente.